La increíble historia de la primera sentadilla de más de 450 kilos. Bueno, pues me sorprendió y avergonzó al mismo tiempo la publicación reciente del sitio sobre Jackson Powell. Para aquellos que no lo han visto, Powell es un levantador de pesas de 17 años de Tennessee. Publicó recientemente un vídeo en Instagram de él haciendo sentadillas con 885 libras. Inmediatamente me vinieron a la mente pues dos cosas. Primero, que Powell completó la sentadilla con un estilo increíblemente estricto y que después que la percepción de la fuerza de la gente ha aumentado exponencialmente en los últimos años. Cuando tenía 17 años, una sentadilla de 150 kilos era cosa de otro mundo. Powell casi triplicó eso por diversión. Increíble. El hecho de que un joven de 17 años que está en su plena adolescencia pudiera incluso considerar ponerse en cuclillas con 400 kilos muestra cuán avanzada se ha vuelto la comunidad del levantamiento de pesas o de los powerlifters. Sabemos por publicaciones anteriores que el levantamiento de pesas como deporte reconocido solo se originó en la década de 1960. En el primer concurso oficial de levantamiento de pesas americano, Terry Todd encabezó la lista con una sentadilla de 300 kilos. Joder. En 1972, John Cole se puso de cuclillas en las sentadillas con 450 kilos con un traje de levantamiento específico para esto. La progresión desde entonces hasta el día de hoy es francamente increíble. Y a la luz de esto, la publicación de hoy analiza un momento fundamental en la historia del levantamiento de pesas, la primera sentadilla de más de 450 kilos. En 1954, Roger Bannister corrió la primera milla en menos de 4 minutos. Desde entonces, cientos de atletas la han superado. Este objetivo había eludido a los corredores desde que comenzaron a apuntarlo en la década de 1880. Cuando Bannister demostró que se podía hacer, rompió la barrera mental que abrió las compuertas a las masas y al resto de gente. La sentadilla de 450 kilos es, según mi opinión, un equivalente a esto. Lo que es aún más notable sobre la sentadilla de 450 kilos es la rapidez y la seriedad con la que los levantadores de pesas comenzaron a atacar la meta poco después de la creación oficial del deporte. Su historia es de fuerza, tensión y en última instancia de éxito. Bueno, vamos con el número 1, la progresión del powerlifting. El levantamiento de pesas como deporte comenzó oficialmente en la década de 1960. Esto no significa que, por supuesto, que los hombres fuertes y las hazañas de fuerza no existieran antes de esta época. Eddie Hall, Brian Shack, Nick Best y Robert Oberst hicieron un buen trabajo al mostrar la longevidad y de hecho lo impresionante de las hazañas del viejo hombre fuerte en su reciente serie El hombre más fuerte de la historia para el History Channel. El canal Historia, mirando más de cerca, Barber ha presentado varias publicaciones sobre los hombres fuertes de antaño, como el levantador canadiense Franz Louis Cyr, quien demostró que los humanos han apreciado y buscado la fuerza durante mucho tiempo. Lo que cambió con la introducción del levantamiento de pesas en la década de 1960 fueron nuestras percepciones y expectativas de fuerza. Con la introducción del levantamiento de pesas, la comunidad de levantamiento de pesas ya no se preocupaba por levantamientos extraños, levantamientos de espalda o exhibiciones de fuerza en el circo. En cambio, la atención se centró a la hora en Santa Trinidad del press de banca, peso muerto y sentadillas. Desde el levantamiento de pesas olímpico, al menos hasta 1972, tuvo la limpieza, el arranque y la presión. El levantamiento de pesas ahora tiene su propio conjunto claro de levantamientos. Es difícil enfatizar la importancia de este hecho. Todavía en la década de 1950 la gente no estaba de acuerdo sobre los mejores levantamientos para incluir en las competiciones de fuerza. Durante un breve tiempo muchos abogaron por la inclusión del curl de bíceps estrictos para la competición de fuerza, lo que sin duda es música para los oídos de cualquiera lo suficientemente descarado como usar la rejilla para la sentadilla para hacer rizos. O el curl de bíceps. Cuando la comunidad del levantamiento de pesas finalmente se decidió por un Big Three, allanó el camino para que los levantadores se especializaran solo en 3 levantamientos. Con la especialización viene la fuerza y con la fuerza viene la seriedad. Ben Pollack, Dominic Moraes y Jan Todd publicaron una serie de artículos sobre este mismo tema hace varios años. Al examinar las primeras décadas del levantamiento de pesa, estos historiadores del juego del hierro encontraron que dentro de una década de la creación oficial del levantamiento de pesas, los atletas estaban usando una variedad de formas extrañas y maravillosas para aumentar sus números de levantamiento.
Pues esto incluyó el uso de trajes de levantamiento, camisetas para el press de banca y pelotas de tenis de medio corte detrás de la rótula, para ayudar a la competición en cuclillas o sentadillas, y por supuesto el uso de esteroides anabólicos. Esto me apresuró a agregar: no quita nada a los cientos de hombres y mujeres que ayudaron a la progresión del levantamiento de pesas. En cambio, esta es mi manera de resaltar la rapidez con el deporte comenzó a impulsar los dominios de lo que antes se creía posible mediante el uso de nuevos equipos y nuevas drogas. ¿De qué otra manera podríamos explicar la disparidad en la sentadilla ganadora de 300 kilos de Terry Todd en la década de 1960 con la sentadilla de 450 kilos de Cole una década más tarde? Ese levantamiento de pesas disfrutó de cobertura televisiva y un seguimiento no insustancial durante esas décadas. Aumentó la importancia de la narrativa y el romper récords dentro de este deporte. La narrativa, o contar historias, es una de las partes más importantes del fandom y del powerlifting, que no fue una excepción. Justo cuando los corredores comenzaron a hablar de la milla de 4 minutos y los velocistas de la carrera de 100 metros de menos de 10 segundos, los levantadores de pesas, por supuesto, comenzaron a apuntar a la sentadilla de 450 kilos durante la década de 1970. Cuando Cole se puso en cuclillas haciendo la sentadilla con 350 kilos en 1972, parecía que este objetivo pronto se rompería. Las cosas, como todos sabemos, rara vez son tan simples. Número 2. Dave Waddington y la sentadilla, pues que no pudo ser. A principios de la década de 1970, el levantamiento de pesas en los Estados Unidos se había convertido en un deporte serio por derecho propio. Sí. Pudo haber existido al margen del deporte popular estadounidense, pero, sin embargo, era un deporte con reglas, regulaciones y rituales. Como todos los deportes serios, para entonces el levantamiento de pesas se basaba en la importancia de la verificación, una característica que, según Alan Goodman, estaba en el corazón de todo deporte moderno. La verificación, o la veracidad, como era en esencia, siempre ha sido un problema en la comunidad de fuerza. Ya en la década de 1920, los atletas de fuerza estadounidenses se quejaban del uso de placas falsas en hazañas públicas de fuerza o mentiras francas cuando se trataba de cuánto podía levantar una persona. Fue por esta razón que las primeras organizaciones estadounidenses oficiales de halterofilia se fundaron en la década de 1920, por los mentirosos básicamente. Las organizaciones ayudaron en parte a contener las sospechas sobre nuevos registros, pero no erradicaron el problema. ¡Uah! La leche. Incluso hoy en día, muchos levantadores de pesa están en desacuerdo con Wetzy Barbell y muchos de sus levantamientos de récord mundial, sobre los que levanta pues muchas sospechas, porque alguien se atrevería a criticar a Wetzy de está más allá de mí, pero esa es la historia de en otro día. Ahora, en cualquier caso, es la sospecha continua en la industria que llevó a Randy Roach a describir la industria del fitness como músculo, mucho humo y espejos. ¿Por qué? Pues porque tal vez se pregunte que estoy trabajando en este punto simplemente porque la primera sentadilla de 450 kilos fue el levantamiento que no fue. Verá el primer hombre en reclamar una sentadilla de 450 kilos que sufrió por el hecho de que, aunque lo hizo frente a una audiencia, no había jueces oficiales presentes. Esto dejó a la comunidad del levantamiento de pesas en una situación complicada. Se había logrado el levantamiento de 450 kilos, pero pocos podían creerlo categóricamente. Esto fue a pesar de la reputación estelar del hombre involucrado, el señor Dave Waddington. Los fanáticos de la competición de World's Strongest Man, WSM, pueden reconocer el nombre de Dave Waddington, y de hecho fue el WSM donde me di cuenta de que él por primera vez. En 1981 Waddington terminó tercero detrás del legendario Bill Kazmaier y de igualmente impresionante hombre fuerte británico Geoff Capes. Fue una actuación estelar, pero Waddington tuvo la desgracia de competir durante el apogeo de Kazmaier. Las siguientes salidas del hombre más fuerte del mundo en el 82 y 84 no lograron eclipsar su tercer lugar, pero Waddington continuó impresionando en todo momento, especialmente en aquellos levantamientos que requerían potencia bruta.
La razón por la que Waddington pudo hacerlo también en eventos del hombre más fuerte del mundo como la sentadilla y el peso muerto fue sencillo. Era un levantador de pesas bastante sorprendente en su época. Antes de su aparición en el hombre más fuerte del mundo en el 81, Waddington ganó los campeonatos de levantamiento de pesas de la AAU y Panamericana en el 77. 3 años después, en el 80, mejoró esta hazaña con una serie de victorias en concursos norteamericanos y hizo nuevos récords. No fueron sus victorias en levantamiento de pesas las que valieron tanto respeto a Waddington, sino su ahora mítico levantamiento del 13 de junio de 1981. Fue ese día que Waddington pareció haber hecho lo imposible. Se puso en cuclillas frente a una multitud local en un gimnasio de Zanesville, en Ohio. ¿Que fue guapo? Absolutamente no, fue impresionante. ¿Tú qué crees? Durante un breve periodo, Waddington incluso fue incluido en el libro Guinness de los récords mundiales como el primer hombre en la historia en mover un peso tan monumental. Eso fue, por supuesto, antes de que la gente comenzara a disputar el levantamiento, a cuchillear. Como se mencionó, no estuvieron presentes jueces o árbitros oficiales de levantamientos de pesas para verificar el levantamiento. Así que, aunque la gente hablaba de ello y pocos podían discutir el carácter o la fuerza de Waddington, surgieron dudas sobre si Waddington lo había hecho o no. El ascensor finalmente fue ignorado por consternación de Waddington. Esto significó que la carrera hacia la sentadilla de 450 kilos permaneció abierta para que cualquiera reclamara ese premio. Al final, los fanáticos del levantamiento de pesas pudieron disfrutar con una sentadilla entre Dave Waddington, el hombre que sería el rey, y un advenedizo levantador de pesas Hells Angel llamado Lee Moran. Pues aquí tenemos en el tercer lugar, tercer punto, a Lee Moran y Dave Waddington. El deporte se basa en rivalidad. El boxeo o las artes marciales mixtas, los fanáticos aman una historia personal, una narrativa entre dos atletas que luchan por el premio final. Pues lo mismo que en el Pumping Iron con Lou Ferrigno y el Schwarzenegger. Lo mismo ocurre con los deportes del equipo como el fútbol, el baloncesto o el béisbol. Durante un breve periodo en la década de los 80, el levantamiento de pesas tuvo a Lee Moran y a David Waddington, ambos apuntando a la sentadilla de 450 kilos. En este punto que tenemos que hablar sobre Lee Moran, cuya entrada en el levantamiento de pesas fue nada menos que explosiva. Moran, que formaba parte de la pandilla de motociclistas de Los Ángeles del Infierno, era en todos los sentidos de la palabra un individuo duro, jodidamente duro. Con un peso de 280 a 300 libras, lo que sería cerca de 150 kilos, Moran se anunció por primera vez en el escenario de levantamiento de pesas al principio de la década de 1980, específicamente en 1982, cuando estableció un récord mundial en la división de 275 libras al ponerse en cuclillas o sentadillas con 300 kilos. A medida que aumentaba el peso, aumentaba la fuerza. Hablando después de la muerte de Moran en el 99, Ralph Sonny Barker, el presidente vitalicio y fundador de Los Ángeles del Infierno, escribió lo impresionante de Moran en términos inequívocos. Lee Moran era una fuerza natural y se disparó a la cima del montón de levantamiento de pesas como un dragster de 1000 caballos de fuerza. Tenía la estructura ósea y el cuerpo grueso y la capacidad de acumular peso corporal. Su densidad por pulgada de altura eran increíble. Podía pesar más de 150 kilos y la mayoría eran músculos y sus sentadillas y sus press de banca eran insuperables. Era un competidor feroz, con una increíble tolerancia al dolor y la capacidad de empujar su cuerpo más allá de su capacidad sin esfuerzo. Su carrera en el levantamiento de pesas fue corta, memorable y meteórica. Curiosamente, Moran a menudo se presenta como un personaje casual, feliz y afortunado. Hablando con Ray Hall en el 85, bromeó sobre su personalidad magnética, su amor por los perros y su encantadora esposa. Al hablar sobre el levantamiento de pesas, Morgan argumentó que no era cuestión de vida o muerte como algunas personas parecen pensar. Verás que estos tipos que vienen en segundo o tercer lugar se sienten alrededor de una barra y hacen pucheros. A pesar de lo que dijo, Moran era un competidor feroz que se acercó a la plataforma como si nada más le importara. Esto demostró en su esfuerzo hercúleo por superar con éxito a Waddington para obtener el premio máximo del levantamiento de pesas. En el 81, Dave Waddington supuestamente pesaba más de 450 kilos. Como sabemos ahora, le falta un árbitro creíble que generó dudas sobre sus afirmaciones. Afortunadamente, Fred, el señor Sentadillas Hatfield, estuvo presente para verificar los levantamientos de Waddington y Moran en el Campeonato Nacional de Powerlifting Senior que se llevó en 1984.
cuando ambos buscaban romper el récord de las sentadillas. Frente a una multitud abarrotada en Dayton, Ohio, Waddington y Moran se empujaron mutuamente a mayores y mejores alturas. Gran parte de la charla antes del encuentro fue sobre qué hombre batiría el récord. Los juegos mentales estaban en pleno efecto, ya que ambos hombres buscaban mentalizarse y sacar a su oponente de su sitio. Como parte de su táctica inicial, Waddington salió a la plataforma con 942 libras en la barra. Bajó lentamente y con mucho esfuerzo logró volver a levantarse. Sin embargo, solo hubo un problema: falló en profundidad, no bajó lo suficiente. Un segundo intento resultó igualmente infructuoso, sabiendo que estaba en problemas. Waddington se lanzó a las estrellas con una sentadilla de 953 kilos, es decir, un par de kilos más. No funcionó. El camino ahora estaba abierto para que Moran hiciera historia. Sin mostrar miedo, Moran salió con 953 libras en la barra, el mismo peso que había demostrado ser demasiado para Waddington. Confiado en el extremo, Moran bajó fríamente y en control. La multitud aplaudió, pero ocurrió el desastre. Mientras ascendía lentamente, Moran se desmayó. Una multitud que alguna vez lo vitoreó miró ahora mientras Moran se derrumbaba hacia adelante y se golpeaba la cabeza contra el suelo. Más tarde se supo que fue tan la fuerza con la que cayó que Moran casi se corta la lengua después de desmayarse. Una multitud de amigos, familiares y levantadores de pesas rodearon al inconsciente Moran, cuya boca se llenó de sangre. Se sacaron sales aromáticas y junto con el aliento de sus compañeros levantadores, Moran finalmente volvió a la realidad. Cuando se le preguntó si quería dejar de fumar, Moran respondió: de ninguna manera. Claramente tenía un récord que romper. Moran regresó a la plataforma una vez más, salió con 953 libras a la espalda y esta vez completó el levantamiento entre los rugidos de la multitud, donde Waddington había fracasado. Moran lo había logrado de una manera más dramática. Un murmullo casi comenzó a reverberar entre la multitud. ¿Moran iría por la sentadilla de 1000 libras? Por supuesto. 50 libras se deslizaron sobre la barra, levantando el peso total a 1003 libras o 456 kilos. Moran, ahora aparentemente en trance, se acercó a la barra, al igual que las 953 libras. Esto no iba a ser fácil. El informe oficial del concurso transmitió la dramatúrgica exhibición, como su primer esfuerzo con 953 libras, al levantamiento de 1003 libras, que son 456 kilos. Parecía destinado al fracaso. Un collar se desprendió de la barra, casi como si lo hubieran disparado con una pistola. Placas de 100 libras volaron por ese extremo, tensionando el otro collar, que también se soltó, soltando placas en esa dirección y haciendo que los observadores y los oficiales corrieran a cubrirse. La barra, ahora sobrecargada de un lado, se disparó contra la espalda de Moran y voló por el aire, un misil mortal que astilló el escenario cuando aterrizó. Un hombre menor lo habría tomado como un mal presagio. Dado que Moran se había desmayado inconscientemente varios minutos antes, pocos lo habrían culpado por abandonar el encuentro. Después de todo, ya había derrotado a Waddington por ganar el concurso impertérrito, y en un acto de increíble fuerza mental, Moran esperó a que volvieran a cargar la barra. Su siguiente posición en cuclillas estaba a punto de pasar a los libros de historia. Iba a poner en las sentadillas 457 kilos. Esto es sin duda una de las piezas favoritas de la historia del levantamiento de pesas. En un breve clip vemos la determinación, la fuerza y la perseverancia de un verdadero competidor. Cuando Moran regresó al potro, todos le felicitaron, incluido el que sería su oponente, David Waddington. La fuerza de Moran era irreprochable. Conclusión. Moran lo había hecho así. Se abrió el camino para que los futuros levantadores de pesa lograran cosas más grandes y mejores. Ahora tenemos a personas como la sensación adolescente antes mencionada Jackson Powell en sentadillas con 800 libras. También tenemos levantadores de pesas como Chris Duffin en cuclillas con 456 kilos. Moran, quien lamentablemente falleció en el 99, sin duda estaría orgulloso, al igual que Roger Bannister. Habían roto una barrera tanto física como mental. El hecho que Moran lo hiciera de la manera más dramática fomentó su leyenda.